Le dijo a Moisés, ve y háblale a la piedra para que mi nombre sea glorificado. Pero Moisés fue y no hizo como Dios lo mandó. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la piedra, le pegó a la piedra. Entonces el Señor le dijo, por lo tanto no hiciste lo que yo te mandé, ni tú ni Aarón te entrarán a la tierra prometida, porque mi nombre no ha sido glorificado. Porque él tenía que hablarle, hermano, lo que el Señor le había dicho, háblale a la roca, no pégale. Y él le pegó. ¿Pero por qué le pegó, hermano? Porque cogió coraje con este pueblo que lo acosaba tanto, hermano. En otras palabras, mire, hermano, tengamos cuidado cuando alguien nos está acosando tanto, porque podemos cometer un pecado. La palabra de Dios dice, agrégate pero no peques. En otras palabras, enójate pero no peques. Uno se puede enojar, hermano, se puede incomodar, claro que sí, la palabra de Dios dice, pero lo malo está en que usted peque, en que usted abra su boca y diga lo que no tiene que decir. Que fue lo que le pasó a Moisés. Moisés desobedeció la orden de Jehová. ¿Y qué le costó eso, hermano? Entrar a una tierra prometida. Y eso puede pasar con cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre, mi alma te alaba y te glorifica en esta hora. Eso puede pasar con uno de nosotros, hermano. Usted sabe que usted tenga tantos años en el Evangelio y que por un momento de coraje usted pierda su salvación. Santo Padre. Aleluya. Y mire, hermano, es como yo les digo a los muchachos que están en el programa. A veces nosotros oramos al Señor porque nos quite la adicción al alcoholismo o a la droga o al pecado que tenemos. Pero tenemos otras cosas que es que nos conllevan a ese pecado y no le pedimos a Dios que nos quite eso. Muchos tenemos un carácter que no lo podemos aguantar. Muchos tenemos un carácter que no lo podemos sostener y que somos como el fósforo, que usted le hace así y prende la llama. Y no nos acordamos de decirle a Dios, Señor, ¿sabe qué? Cambia mi carácter, hazme pasivo, hazme humilde, Señor, para cuando venga ese día o cuando venga el hermanito a decirme algo, yo en lugar de decirle una maldición le diga, que Dios te bendiga. Santo Padre. Porque es así, hermano. Pero cuando nos airamos, cuando nos enojamos, usted sabe que cometemos pecado. Pues mire, los padres que hemos tenido hijos y que tenemos hijos, cuando reprendemos a nuestros hijos con ira, ¿qué pasa? Los golpeamos de más. Y muchos padres esperamos a eso. Muchos padres esperamos a tener ira para castigar, para reprender a nuestros hijos. Imagínense que Dios fuera así. Dios nos hubiera ya exterminado. No lo quiso hacer con el pueblo de Israel, pero gracias a Dios que había siempre unos siervos clamando y diciéndole a Dios, mira, no lo hagas, Señor, porque ¿qué dirán las naciones de ti? Que sacaste a un pueblo de la esclavitud para traerlo al desierto y matarlo. Santo Dios. Porque es verdad, hermano, cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad, vienen consecuencias, hermano. Porque déjenme decirle que el pecado trae sus consecuencias. Sí, Señor, amén. Sí, Señor. Si usted comete un pecado viniendo a los caminos de Dios, Dios lo limpia esos pecados, pero acuérdese que ese pecado le va a traer consecuencias. Y mucha gente a veces se lamenta y dice, pero espérate un momento, cuando yo estaba en el mundo y no le servía a Dios, nada me pasaba. Pero vengo a los caminos de Dios y me empieza a resultar esto. Mire, un ejemplo, si una persona anduvo acostándose con mujer y haciendo, ya ustedes saben lo que hace el hombre, con una y con otra mujer, y cuando viene a los caminos de Cristo, aparece que tiene sida, ¿le va a echar la culpa a Cristo? No, hermano, esa es la consecuencia del pecado. Pero muchos decimos eso. Cuando yo estaba en el mundo, yo no sentía ni un malestar ni sentía dolor. Pues claro, porque Satanás te tenía atado y Satanás te hacía, no te hacía sentir nada. Pero cuando vienes a Cristo, Él te hace libre, porque dice la palabra de Dios, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, hermano. Porque es así, hermano, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, se nos abre el entendimiento. Porque muchos, antes de venir a los caminos del Señor, creíamos que la mentira no era pecado.
Aleluya. La mentira no era pecado. Una mentirita piadosa. ¿Dónde está la mentirita piadosa, hermano? No hay mentira piadosa, hermano. Mentira es mentira delante de los ojos de Dios y es pecado delante de los ojos de Dios. Pero nosotros en el mundo no lo sabíamos. Pero cuando venimos a los caminos de Dios y leemos su palabra y nos damos cuenta que al mentir está el pecado, entonces ahí es donde nosotros tratamos la manera de cambiar. Por eso la palabra de Dios dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. Pero no podemos, hermano, ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque Él quiere que le obedezcamos, que seamos obedientes a su palabra. Estos ejemplos que Dios nos dejó en la Escritura, hermano, con estos siervos, tienen que servirnos a nosotros para no tropezar con la misma piedra que ellos tropezaron. Porque Dios manda a los siervos a hablarle a un pueblo, porque ¿sabe qué, hermano? En la Biblia está, no sé si es en Romanos, que el apóstol Pablo, pero es una de las epístolas de él que habla, que estos siervos darán cuenta de ustedes. Por eso dice la palabra, que nos sometamos, ¿qué? A nuestros pastores. Amén. Nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores porque ellos darán cuenta al Señor de usted y de mí. Amén. Aleluya. Porque ellos son puestos por el Señor para dirigir a un pueblo, como puso a Moisés. Santo Padre. Mire, hermano, lo que el pastor decía, yo sé, 6 años que tengo que estar con mi pastora, yo sé que no es fácil ser pastor. Y he ido en otras iglesias y me han llamado pastor y muchos me llaman pastor. Y les digo yo, no, todavía no soy pastor. Pero cuando dicen, me llaman pastor, hermano, yo me pongo en los zapatos de ellos. Y no es fácil, hermano. Muchos creen que ser pastor es fácil. Y no, hermano. Les cuento un cuento. El pastorado es un sacrificio, hermano, que depende de mucho de la persona para estar en la presencia de Dios. El pastorado es el que Satanás ataca más. Porque ¿qué dice la palabra? Cuando Cristo dijo, herirán al pastor y las ovejas, ¿qué? Se dispersarán. Y eso es lo que Satanás trata de hacer hoy en día, hermano. Está tratando de destruir al líder, de tentar al líder para que las ovejas se dispersen. Aleluya. Aleluya. Pero como decía nuestro pastor Juan, nosotros tenemos que ver a Cristo, el blanco soberano, hermano. Santo. Que son ellos puestos por el Señor, amén. Pero también tenemos que obedecernos a ellos, someternos a ellos. Porque entonces, hermano, si Dios ha puesto a un líder enfrente de una congregación y nosotros no los obedecemos, entonces ¿para qué los han puesto? Pero Dios se agrada de la obediencia y no de sacrificio y holocausto que muchos queremos hacer a veces, hermano. Queremos sacrificar tanto para el Señor, pero no queremos obedecerlo en su palabra. Y Dios quiere que nosotros le obedezcamos, hermano, que le seamos fieles a lo que Él dice, hermano. Un ejemplo bien claro es de lo que hizo Pedro y Juan ante el concilio, hermano. Cuando fueron cogidos por andar predicando la palabra de Dios, dice en Hechos 4:19, Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué le dijo Juan y Pedro a los fariseos en ese tiempo? Porque ellos querían que estos siervos dejaran de predicar la palabra de Dios, que dejaran de predicar al Cristo que habían crucificado. Entonces ellos les dijo, juzgad ustedes si es bueno obedecer a ustedes antes que a Dios. Aleluya. Por eso, hermano, que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios antes de obedecer al pecado allá afuera. Antes de que alguien nos diga, mira, ¿sabes qué? Haz esto. Y si nosotros sabemos que ante los ojos de Dios es pecado, nosotros tenemos que decirles, no, yo le obedezco primeramente a Dios antes que a ustedes. Alabado sea el nombre de Dios, porque eso es lo que uno tiene que hacer, hermano, porque Dios quiere eso, hermano. Dios se agrada en la obediencia.
Dios se agrada en que usted y yo obedezcamos lo que Él ha dejado escrito acá, hermano. Porque mire, hermano, esta es la guía para el cristiano. Así como hay guías para todos. Si usted compra un vehículo nuevo, si usted compra un televisor nuevo, si compra un aparato nuevo, le trae un manual donde le dice las instrucciones que tiene que hacer para que este aparato funcione. Pues nosotros los cristianos, para obedecer y funcionar delante de Dios, este es la guía y el manual que Dios nos ha dejado, hermano. Esto es lo que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. Y no andar haciendo sacrificios. Porque muchos decimos, ay, hoy hay servicio, me voy a sacrificar ir a la iglesia. Ay, hoy hay escuela bíblica, me voy a sacrificar ir a la escuela bíblica. Si Dios lo que quiere es obediencia, hermano. Para nosotros es un sacrificio, pero déjeme decirle, hermano, que la palabra de Dios es alimento para el cristiano. Amén. Y mientras usted la lee y la medita, le va a sentir mejor a que solo la lea. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros somos como esos restaurantes de comida rápida. Que usted va a las comidas rápidas y dice, usted pague tanto y coma lo que usted quiera. Y mucha gente come y no disfruta la comida, porque ha pagado un precio por comer lo que usted quiera. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios hay que saborearla, hay que meditarla, hay que leerla y escudriñarla, porque en ella encontraremos la vida. Amén. Pero eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros lo obedezcamos, como hizo Juan y Pablo, hermano, cuando lo llevaron, cuando lo llevaron ante el concilio, porque también ellos dijeron, respondiendo Pedro y a los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios quiere que lo obedezcamos a Él antes de obedecer al hombre pecador, hermano. Porque mire, hermano, cuando uno está en los caminos del Señor, se le acerca Raimundo y todo el mundo para inducirlo al pecado. Aleluya. ¿Y sabe por qué lo hace? Para después decirle, mira, y dice que eres cristiano, y dice que le sirves a Cristo, y mira lo que estás haciendo, porque eso es lo que quiere Satanás, ponerlos en vergüenza. Pero la palabra de Dios dice que ni un arma forjada contra nosotros será levantada, porque nosotros somos hijos del Rey, y el que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Aleluya. Porque así es, hermano. Si nosotros lo metemos a la palabra de Dios, Dios está con nosotros. Y como dice Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Eso tiene que ser el decir del cristiano todo momento. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Cuando el pecado venga a su vida, hermano, usted puede decirle, ¿sabe qué? Mira, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y a Él sea la gloria y la honra. Pero uno tiene, hermano, que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, hermano, a cada momento. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. El apóstol Pablo fue bien claro en ese versículo de los Romanos, hermano. Si nosotros hacemos el pecado en nuestra vida, somos ¿qué? Esclavos del pecado. Pero si hacemos la voluntad de Dios, somos esclavos para Jesucristo. Y yo prefiero ser esclavo para Jesucristo, para tener una vida eterna ahí en el cielo con Él. Porque dice la palabra de Dios que la senda de perdición es ancha, pero la senda de salvación es angosta. Y muy pocos caminan por ello, y muchos caminan por la de perdición. Seamos nosotros los que caminemos por la angosta, hermano. Seamos nosotros los que obedezcamos la palabra de Dios, porque es como les dije al principio, hermano, el tema de este mensaje es que Dios quiere que le obedezcamos. Dios quiere obediencia de cada uno de nosotros, hermano. No quiere sacrificio. Ya el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Lo que Dios quiere de nosotros es que le obedezcamos, que seamos obedientes a su palabra, hermano, porque en ella hay bendición.
Porque en ella es que encontraremos el camino a la salvación, a la vida eterna, que es por lo que usted y yo estamos. Porque ¿cuál es la esperanza de un cristiano, hermano? Que Cristo venga por su iglesia y lo lleve a morar por una eternidad donde Él va a ser morada, para usted y para mí. Pero es conforme nosotros hagamos y obedezcamos lo que la palabra de Dios nos dice. Hermano, medite en lo que se ha predicado en esta tarde. Lléveselo a su corazón y acuérdese siempre que Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Que hagamos la voluntad de Él y no de nosotros. Y como les dije yo, no busque el Evangelio de San John, porque no lo van a encontrar en la Biblia. Ese Evangelio no está ahí, hermano. Pero muchos lo aplicamos a nuestras vidas. No, yo hago como el Evangelio de San John dice. Yo creo que la palabra de Dios dice así. No, hermano. La palabra nos dice que maldito aquel que le agregue o le quite algo a esta palabra. Así que nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios ha dejado escrito, hermano. No a lo que nosotros creemos. Porque si hacemos como nosotros creemos, lo vamos a perder. Pero si obedecemos lo que está escrito en esta palabra, mira, hermano, un día lo miraremos allá en el cielo. Porque allá tiene Dios morada para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermano, y pongámonos de pie. Amantísimo y Padre Celestial, Señor mi Dios Todopoderoso, Padre, te he dedicado tu palabra en este día, Padre amado. Señor, tú conoces la necesidad y el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, igual que el mío, Señor. Y tú sabes, Padre amado, que esta palabra es como una espada de dos filos, Señor. Que tú cortas para allá y cortas para acá, Padre amado. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Padre, porque eso es lo que tú quieres. Eso es de lo que tú te agradas, Señor, mi Dios amado. Que obedezcamos a lo que tú nos has mandado que hagamos, Señor mi Dios. Yo te doy gracias, Señor mi Dios, por esta oportunidad, Padre, que a ti te ha placido, Señor, que yo predique tu palabra en este día. A ti sea toda gloria y toda honra, Padre amado. Alabado sea su nombre, Señor, aleluya. Hermanos, el altar está abierto. Si alguno tiene una necesidad, hermano, si alguno quiere reconciliarse con el Señor, si alguno, hermano, ha obedecido algo a la palabra de Dios, el altar está abierto. El Señor está aquí, hermano. El Señor quiere, hermano, que nosotros lo busquemos con un corazón contrito y humillado, hermano. Y ese corazón no será despreciado. Yo te invito, hermano, en esta hora, si tú tienes otra necesidad,